Hoy de verdad es un día de fiesta, pero no de esas fiestas divertidas que obviamente tú llegas y quieres pues pasarla bien con tus amigos. Es un día de celebración en términos de la lucha que ustedes han dado desde hace muchos años y que nos ha permitido a muchas de nosotras llegar a un cargo como este. El día de hoy, las y los diputados que creemos genuinamente que esto importa, porque importa para el país y que va más allá de los partidos políticos, es que estamos aquí porque lo hemos vivido en carne propia, muchas de nosotros o de nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de pensiones alimenticias, la mayoría de los hombres se ponen a la defensiva. Y hoy yo aquí como mujer, como capitalina, como integrante del colectivo 50+1 y a nombre de nuestra presidenta en la Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo, es que vengo a decirles, esto no es contra los hombres. Esto es a favor de un acto de justicia social, de justicia histórica, y donde cuando nosotros estamos limitando el derecho de aquel que se da el lujo de no pagar la pensión alimenticia de su hijo o de su hija, estamos pensando también en los hijos, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, que también se vuelven víctimas de un divorcio o de una mala relación que pues termina en malos términos. Hoy yo vengo a hablar a nombre de los 4.805.017 que somos en la capital, de esas mujeres que representamos el 52.2% de la población total. Y nada más hago un llamado al orden porque escuchamos muchos murmuros y hoy estamos hablando de algo constitucional que marca la vida de muchas capitalinas. No sé, presidente, si les puedo decir que se callen, por favor. Por favor, les pedimos que, a petición de la proponente, que guarden un poco más de atención y silencio. Gracias. Bueno, qué vergüenza que ustedes estén viendo que del lado izquierdo tienen su propia fiesta con globitos y letreritos. Nosotros hablemos de lo que importa. Hoy yo aquí no vengo a hablar solo de ideas feministas, sino vengo a hablar de hechos y de por qué esto importa para la ciudad. Las personas agresoras de mujeres no pueden y no deberán llegar ahora a ningún cargo de elección popular en nivel federal, estatal o municipal. Cuando presenten algún proceso de pensión alimenticia, de agresión sexual o de violencia familiar. Y esta reforma constitucional de 3 de 3 nos está hablando, como decía hace rato mi compañera Ana Francis, de la ética política, de la corresponsabilidad que tenemos en las instituciones políticas y públicas para no avalar a aquel violentador que por más poderoso que sea, que por más influencia política que tenga, al no dar una pensión alimenticia, está dañando la esencia más pura que tenemos en las familias mexicanas, que es justamente el seno de la responsabilidad con nuestros hijos y con nuestras hijas, que ningún hombre en su mayoría que se abuse de su fuerza física pueda al día siguiente salir a dar una entrevista y hablar de los derechos de las mujeres cuando en su casa violenta a las mujeres o a los niños que viven en el seno familiar. El tema de la agresión sexual también me parece muy grave, porque si de algo sufre este país es de la impunidad de que cualquiera se puede sentir con el derecho de manosearte en el metrobús, de violarte en tu casa y de tener muchos atropellos en términos de agresiones sexuales en el hogar, y que cuando denuncias no pasa nada. Y justamente por eso yo venía hoy, o quería yo razonar mi voto, porque no estamos aquí con el tema de prejuicios o simplemente con un ardid feminista, sino venimos a hablar con datos. En la Ciudad de México, los delitos cometidos en su mayoría contra mujeres en la Ciudad de México son feminicidios, abuso sexual, acoso sexual, violación simple y violación equiparada. En las llamadas de emergencia del 2022, la Ciudad de México se ubicó en la primera posición con un registro de 287.089 mujeres agredidas. Es decir, más de 200.000 mujeres han vencido el miedo y han denunciado. Y esto en violencia familiar, con 31.163 denuncias, es nuestra realidad de todos los días. De acuerdo a datos del INEGI, el 47% de los divorcios judiciales, el 46.4% no reciben pensión. Es decir, cuando se separa una pareja, casi la mitad de hombres no asumen esta responsabilidad y no dan pensión y no les importa. Pueden pasar los años y dejan a los hijos a la deriva. Es por ello que esto importa, porque no solo es una lucha de mujeres, sino también para los hijos que son abandonados. Y el 67.5% de las madres solteras en México enfrenta la evasión de obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con datos del INEGI. Por ello es que si con esta reforma constitucional se le cierra la puerta a los deudores alimentarios, realmente estamos teniendo un gran avance. En la Ciudad de México, durante los últimos 3 años y de acuerdo con datos
el número de padres que no pagan pensión alimenticia en la capital se duplicó en más de 100%. Es decir, los padres desobligados en esta capital en los últimos 3 años aumentaron un 100%, es decir, se duplicó el número de padres irresponsables en las familias capitalinas. Y del 2020 al 2022, todos los datos de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones han crecido un 112%, por lo que realmente yo les pido un aplauso para ellas que están allí, ellas que lo lograron, y también para el colectivo de feministas y las legisladoras federales que han logrado con esto vencer la impunidad, dejar atrás a los deudores alimenticios que osan aspirar a cargos públicos o trabajar en cualquier administración, a los agresores sexuales y a la violencia familiar. También reconocer que esto comenzó en un congreso de avanzada como es el Congreso del Gobierno de Yucatán, que fueron ellos que pasaron a que no solo fueran los lineamientos del INE, sino que esté en su ley, y de ahí avanzó a nivel Ciudad de México. Entonces, pues yo me congratulo porque muchos de nosotros y nosotros lo vivimos en carne propia. El tema de la falta de la pensión alimenticia, el tema lamentablemente de agresiones sexuales. Estoy segura que en este recinto no hay una sola mujer que no haya sido agredida de alguna manera, en algún momento de su historia, en algún momento, y se ha tenido que quedar callada. Y hoy, gracias a reformas como esta, es que hemos perdido el miedo a hablar de ello, y sobre todo hemos perdido el miedo a exigir que esos agresores tengan un castigo, o por lo menos que se trunque sus carreras políticas. Entonces, un México feminista solo será realidad cuando tengamos menos agresores de mujeres y agresores de derechos constitucionales en el poder, en el cargo y en el mando. Entonces, muchas felicidades a ustedes. Gracias, presidente. Diputada.